Dios le bendiga, buenas tardes. Les habla el pastor Roberto Abreu de la Primera Iglesia Cristiana de Brentwood. En esta oportunidad les quiero traer un mensaje de la palabra del Señor, ya que en nuestra congregación no se pudo celebrar nuestro servicio por causa de la nieve y la inclemencia del tiempo. Si son tan amables, quiero hacer una oración antes de comenzar y que sea el Espíritu Santo el que pueda ministrarle a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, pues todas las cosas son posibles para ti. Señor, en esta hora suplicamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de esta palabra y que pueda caer en buen terreno, y que aquellos, Señor, que quizás están pasando por una situación muy difícil, Padre, que puedan sentir un refrigerio en esta hora y que tú le puedas ministrar tu palabra. Una vez más yo te doy gracias, Señor, por concederme tal privilegio, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que por favor vayan conmigo a sus Biblias, los que tienen Biblia, y vayan al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchas gracias. En esta ocasión quiero traerles el tema, la Biblia. Quiero hablar sobre ese libro sagrado, ese libro glorioso llamado la Biblia. Dios es el autor de este glorioso libro y sus palabras quedaron incrustadas en este libro para nuestro provecho, para que el hombre pueda tener un espacio y pueda tener una oportunidad de poder acercarse a su Creador. Aquí en este versículo, el profeta le dice al pueblo de Israel que Dios le había dicho a él que el pueblo de Dios había sido destruido porque le faltó conocimiento. O sea, porque ignoraron las palabras de Dios, porque desecharon ese conocimiento que existe en las palabras de Dios. Por eso el Señor sentenció a este pueblo y le dijo que lo iba a echar del sacerdocio. Este pueblo fue un pueblo de sacerdotes, un pueblo que el propósito de Dios era que ellos fueran sacerdotes y que a través de que este pueblo ejerciera ese sacerdocio, las demás naciones pudieran ser impactadas y pudieran ser evangelizadas a través de este pueblo. Pero es obvio que ellos no entendieron su papel en la historia del mundo, y lamentablemente pues Dios tuvo que dictaminarle juicio a ellos. Inclusive les decreta un juicio de que también se iba a olvidar de sus descendientes por causa de esto. Ahora, si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 32, verso 19, cuando Moisés sube a la montaña y cuando precisamente está descendiendo, dice en el verso 19, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Aquí nos damos cuenta que Moisés estaba indignado, porque tan pronto como Moisés se había apartado de este pueblo para ir a buscar dirección de Dios, entonces ya el pueblo estaba corrompido, y estaban adorando un becerro de oro. La indignación de Moisés fue tan grande que las tablas que Dios había escrito con su dedo, él las desmenuzó en ese momento. Pero si vamos al capítulo 34, verso 37, cuando por segunda vez Moisés sube al monte Sinaí, dice el verso 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. En esta ocasión, pues Dios le dice a Moisés que tiene que escribir las mismas palabras que Dios había escrito en las otras tablas. De manera que aquí comienza lo que se llama las escrituras del Señor. Primero comienzan en piedras
grabadas en estas tablas. Cuando nosotros nos vamos al libro de Nehemías, ya mucho más adelante, obviamente, había pasado algo parecido. El pueblo había ido cautivo a Babilonia por 70 años y el pueblo ya pues había olvidado lo que era la ley, tal vez por causa del cautiverio, aunque siempre Dios tenía un remanente, pero con todo y eso, la mayoría del pueblo estaba ignorante a la ley de Dios. Y en el verso 1 dice el libro de Nehemías: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y en el verso 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que aquí nos damos cuenta de que la ley de Dios ahora está siendo otra vez leída y está siendo llevada por estos sacerdotes, y hay también unos intérpretes de esta ley, porque muchos de ellos pues ya ni siquiera conocían el idioma o tenían poco conocimiento del idioma. Entonces había unos intérpretes que estaban interpretando precisamente esta ley. Estos son los comienzos del libro de la Biblia. De hecho, la Biblia, lo que significa en griego es biblios, que es una colección de muchos libros pequeños. Entonces Dios en su soberanía quiso que su libro fuera el libro de los libros, y esta palabra, gracias a Dios, ahora está siendo predicada en todo el mundo y es parte de casi todos los idiomas del mundo, y cada uno tiene acceso, inclusive hasta en su propio celular, a este glorioso libro. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los materiales de los cuales este glorioso libro a través del tiempo fueron usados para las palabras de Dios, nosotros podemos encontrar como el papiro, por ejemplo, que era una planta marina, hecho de tiras de planta de papiro, común en Egipto y barato, usado para rollos. También podemos hablar del pergamino, piel de ovejas, cabras u otros animales, tratada para escribir, más duradero que el papiro, usado desde el siglo II a.C. Vitela, que sería similar al papiro, pero hecha de la piel de ternero, a menudo teñida de púrpura para manuscritos especiales. La ostraca, ostra, con fragmentos de cerámica o conchas, económicos y usados para escritos cortos o borradores. También tenemos las tablillas de arcilla, que se usaron por un tiempo, usadas para notas o registros cuneiformes, o sea, unos registros que eran una forma como puntiaguda, aunque más comunes en Mesopotamia. También estaba obviamente la piedra, que fue, como les dije antes, el origen cuando Dios primeramente escribe en tablas de piedra en Éxodo 24:12. Pero también se usó las tablillas de cera, que eran madera cubierta de cera, donde se escribía con un estilete, o sea, con un objeto puntiagudo, parecido a un lápiz. Instrumentos de escritura. Para la Biblia también se usaron diferentes instrumentos. Por ejemplo, estaba la pluma, que se hacía también con cañas de junco cortadas, usadas para tinta. O sea, ese junco era una planta también marina, donde tenía parecido al bambú, y se cortaban esas cañas y se usaban como pluma para escribir. El estilete era una punta metálica para escribir en tablillas de cera o arcilla. Era algo parecido como a un punzón aproximadamente. El cincel, que era para grabar en piedra, que era obviamente algo de metal grande, parecido a un clavo pero grande, y se usaba una especie como de martillo para grabar las escrituras. Ahora, los formatos de este libro fueron volumen de rollo, por ejemplo, hojas de papiro o pergamino unidas y enrolladas. El formato más antiguo era este. Entonces, los códices eran parecidos a los libros de hoy, pero era algo muy rudimentario. Eran hojas plegadas y cosidas, similar a un libro moderno. Se popularizó a partir del siglo IV. Estamos hablando ya del siglo IV después de Cristo.
Ahora, las traducciones de la Biblia obviamente en sus comienzos tuvo diferentes traducciones. Una de las más famosas era la Septuaginta. Se cree que fue hecha por 72 escritores, por eso se llamó la Septuaginta, que eran 6 de cada tribu de Israel. Era aproximadamente durante el siglo III y era una escritura que se había traducido del hebreo al latín, solo del Antiguo Testamento. O sea que solamente el Antiguo Testamento era la Septuaginta. Más adelante viene Jerónimo y entonces él hace la traducción de la Biblia completa al latín, que viene siendo Antiguo y Nuevo Testamento. A esa traducción de Jerónimo se le llamó la Vulgata Latina. Ahora, nosotros tenemos una Biblia hoy en día, que es esta Biblia que se llama la Reina Valera. Aquí tengo yo la Reina Valera, 1960. Esa es una de las últimas traducciones revisiones que se le ha hecho a esta Biblia. Pero esta Biblia, sus comienzos no se llamaba Reina Valera. El que en realidad es el responsable de la primera traducción, valga la redundancia, de la Biblia completa al español, fue Casiodoro de Reinas. La razón por la cual se llama Reina Valera es porque Casiodoro de Reina es el que hace la primera traducción en el 1569, pero Cipriano de Valera es el que hace la revisión en 1612. Él era un discípulo de Casiodoro de Reina. Entonces, por eso se llama Reina Valera, en honor a esos dos apellidos de esos dos grandes hombres. Que posteriormente, este Cipriano de Valera, posteriormente es acusado de hereje por la Inquisición y condenado a la hoguera, pues la traducción de la Biblia estaba estrictamente prohibida por el Vaticano en aquel entonces. Ahora, las persecuciones contra este libro, contra la Biblia, si nosotros hablamos, fueron muchas las persecuciones, desde los tiempos, mucho antes de Jesús. Comenzamos con Antíoco Epifanes, donde Antíoco Epifanes inclusive profana el templo del Señor y él sacrifica un cerdo en el altar. Intentó quemar, intentó desaparecer todos los pergaminos, todas las cosas que existían de la palabra del Señor, que en ese tiempo obviamente solo era el Antiguo Testamento. Pero fíjense, la Biblia sobrevivió a ataques y desafíos gracias a la devoción de sus copistas y traductores, que la replicaron innumerables veces a pesar de la persecución, como durante Antiguo Epifanes y la Inquisición. A la multiplicación de copias que garantizó su preservación frente al deterioro natural del papiro y pergamino, porque estos materiales se iban deteriorando, pero los siervos de Dios, esas personas que amaban la palabra de Dios, ellos lo que hacían era que hacían más copias y se iba preservando de esa manera. Y a la resistencia inherente de sus manuscritos, como los rollos del Mar Muerto. Eso no hace mucho que se encontraron en los años 1900 y algo. Lo que impulsó a sus seguidores a defenderla como intentos de alteración o destrucción, considerándose como el libro más traducido y difundido hasta el día de hoy. Ahora, los métodos de preservación y supervivencia. Número 1, multiplicación extensiva. Se hicieron tantas copias que incluso si muchas se perdían, otras sobrevivían en diferentes lugares, asegurando la transmisión del texto. O sea, esto lo que hace es que asegura que el texto no pierda su esencia y que se mantenga tal como Dios quiso preservarlo. Número 2, copias en comunidades dispersas. Los judíos llevaron copias de las escrituras a muchas naciones y los cristianos continuaron esta práctica creando redes de seguridad textual. 3. Almacenamiento estratégico. Manuscritos valiosos como los rollos del Mar Muerto se guardaron en cuevas y vasijas de barro, protegiéndolos del deterioro, porque las vasijas de barro también ayudaban a que no se deterioraran. La traducción constante, número 4. A pesar de la oposición de líderes que preferían el control doctrinal, o sea, líderes que ellos no estaban interesados en que el pueblo aprendiera la palabra de Dios, porque así podían controlar a las masas. Entonces, a pesar de eso, se hicieron traducciones a 33 idiomas antes de la imprenta, expandiendo su alcance. O sea, la imprenta es aproximadamente el año 1450, pero antes de eso ya se tenían traducciones
a 33 idiomas diferentes. O sea, ahí se ve que Dios pues no se limita simplemente por lo que el hombre tenga o no tenga, sino que estas traducciones constantes lograron que la palabra de Dios, la Biblia, se mantuviera totalmente intacta en todos estos idiomas. Ahora, resistencia ante la oposición. Antíoco Epifanes intentó erradicarla, pero las copias existentes en comunidades fuera de Judea sobrevivieron. Persecuciones, la quema de Biblias y a sus dueños, como bajo Diocleciano, fue contrarrestada por la perseverancia de creyentes que escondían y copiaban textos. O sea, que era algo, a pesar de todas estas persecuciones, todos estos hombres y mujeres se esmeraban para mantener estas copias vivas. Número 6. Detención de alteraciones. La existencia de múltiples manuscritos antiguos permitió identificar y destacar adiciones posteriores como la interpolación en 1 de Juan 5:7 o las variaciones en el monte Gerizim. El primer libro impreso con la imprenta de tipos móviles, la que revolucionó la producción, fue la Biblia de Gutenberg. Oigan esto, la Biblia de Gutenberg fue el primer libro que se imprime en la imprenta. O Biblia de 42 líneas en Maguncia, Alemania, a mediados de la década de 1450, entre 1452 y 1455 aproximadamente. Factores clave de su resiliencia, amor y devoción. Innumerables individuos arriesgaron sus vidas por copiar, traducir y proteger la Biblia. Fe en su mensaje, la creencia de que es la palabra de Dios, impulsó a sus seguidores a resistir cualquier poder humano que intentara destruirla, afirmando que el dicho de Jehová dura para siempre, tal como lo dicen las Escrituras. En resumen, la Biblia no solo sobrevivió físicamente por el cuidado de sus copias, sino que su mensaje perduró gracias a la fe inquebrantable de sus creyentes, convirtiéndola en un texto casi invencible a lo largo de la historia. ¿Saben algo? No es opcional. Si vamos a Juan capítulo 15, verso 3, Jesucristo mismo dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan capítulo 6, verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es el único libro que tiene este poder. Es el único libro que Dios ha preservado a través de los tiempos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Póngase a pensar por un segundo. Si nuestra fe en el Señor Jesucristo depende de que nosotros estemos en las Escrituras y que le demos el amor y la devoción correcta a este libro glorioso llamado la Biblia, entonces eso quiere decir que si nos descuidamos de estas palabras, si descuidamos el estudio minucioso de la palabra de Dios, podemos correr el peligro de perder esa fe. Podemos correr el peligro de que esa fe comience a menguar en nuestras vidas. No por nada el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. 40 escritores de diferentes oficios, inclusive diferentes clases sociales. Es el libro hoy por hoy más vendido, más abundante. Ningún otro libro ha podido transformar y cambiar personas como este libro. Todos tienen acceso a ella desde su celular. Algunas personas la tienen abierta en algún pasaje y es muy probable que en cada casa haya un ejemplar. Sin embargo, irónicamente, se puede decir que hoy día es menos leída aún por aquellos que dicen amarla. Tristemente. Voy a cerrar con el Salmo 119 y les voy a dar un dato interesante. Cada uno de los párrafos de los 176 versículos del Salmo 119 comienza exactamente con una letra del alfabeto hebreo, que son 22. De las 22 letras, están exactamente en el orden alfabético hebreo.
Y en cada uno de esos versículos, excepto por la letra 16, que ya en la letra 16, el nombre de la palabra de Dios, sea ley, sea juicio, sea palabra de Dios, está en diferentes palabras, pero se está refiriendo a la palabra de Dios, a los dichos de Dios. En el único que no está en el primer versículo es en la letra 16, pero está en el versículo número 3 y en más versículos también de ese mismo párrafo. Interesante que en el primer versículo de cada una de las demás está de alguna forma la palabra de Dios. Por ejemplo, Aleph, que es la primera letra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bet, la segunda letra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gimel, tercera letra. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Dalet, cuarta letra. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. He, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Va, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Zain, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Het, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tet, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Yud, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Kaf, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Lamech, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mem, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Num, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Samech, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Ayin, es la única letra que está en el verso 3. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Pe, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Sari, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Kof, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. Resh, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Zin, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Tab, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Como ustedes pudieron observar, aquí no hay nada inventado. Si ustedes se van al Salmo 119, van a ver que la palabra de Dios está, excepto por una sola letra, en el primer versículo de cada uno de esos párrafos. No creo que sea una coincidencia. Yo creo que Dios está haciendo énfasis en lo mismo. Necesitamos mantenernos en su palabra. Necesitamos valorar este libro llamado la Biblia. No es coincidencia que este libro sea hoy por hoy lo que es. No es coincidencia que hasta donde quiera que usted va, es raro que no encuentre un ejemplar de la Biblia en diferentes idiomas. Hay casas donde la Biblia está hasta en 3, 4 y hasta 5 idiomas. Dios ha querido que su palabra sea expandida, que su palabra pueda llevarse al mundo, que su palabra pueda llegar a los hogares, que su palabra pueda transformar todas las vidas. Por eso en el Salmo 119, verso 103 dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, dice el salmista. Es que aclara los ojos, es que hace sabio al sencillo, es que convierte el alma. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro más glorioso que existe en el mundo. La palabra de Dios es lo único que puede darnos la fe, que puede darnos la paz, que puede darnos la salvación. Pedro, inspirado en su carta, dice: desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es lo que nos lleva a tener una relación más íntima con Dios. Y para aquellos que la atacan, para aquellos que dicen que no es necesario estudiar la palabra, que solo se necesita ser un hombre de oración y ayuno, y que no es importante conocer textos bíblicos, que no es importante memorizar la Biblia, que eso no es tan importante. Les tengo para decir que la misma palabra de Dios le dice a usted que usted tiene que orar. La misma palabra de Dios le dice a usted que usted tiene que ayunar. La misma palabra de Dios es la que hace que usted sea un hombre o una mujer de Dios. La misma palabra de Dios es la responsable por la transformación que usted ha tenido en su vida. La misma palabra de Dios es la responsable por las bendiciones que usted tiene en su hogar. La misma palabra de Dios, la Biblia, es la responsable porque usted esté donde usted está hasta ahora. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y gracias a su palabra, que es la que nos da el alimento todos los días. Por eso Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, en el capítulo 4 de Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aquellos que no quieren admitir que estas palabras fueron escritas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, les tengo noticias. Ningún ser humano tiene la capacidad para ser tan sabio, para predecir el futuro, para saber exactamente todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando. Solo la palabra de Dios puede tener este poder. Por eso este libro, la Biblia, es el libro más grande que ha venido al ser humano en todos los tiempos. Así que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Dios te guarde y suplico que el Espíritu Santo te ilumine en esta hora para que tú puedas recibir su palabra y que tú puedas ser también un canal de bendición para que otros también puedan venir a los caminos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias. Yo no sé si hay una vida en este momento que no te conoce. Yo no sé si hay una persona que quizás no ha estado viviendo de la manera correcta, que no ha entendido, no había entendido de lo que se trata esto, lo que es tu palabra, el poder que hay en tu palabra. Padre, yo te pido que a través de la persona del Espíritu Santo tú llegues ahí donde esté esa vida, que tú puedas dejarle sentir tu gloria, que tú le puedas, Señor, dejar sentir tu presencia. Y que esa persona, Señor, cuando vea la Biblia, ya no la vea como un libro común y corriente, sino que venga y entienda que es tu palabra, que tenga la reverencia y el respeto necesario para venir a ella con un corazón contrito y humillado. Padre, yo te pido que tú salves esa vida. Dios mío, rescata a esa persona que quizás en este momento, Dios mío, estaba esperando una palabra y no pensó que en este momento la iba a recibir. Yo sé, Señor, que en este momento tú estás libertando, que en este momento tú estás sanando, tú estás levantando, Padre Santo, a esa persona que está ahora mismo conectada. Padre, glorifícate de una manera especial. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Señor, y sigue obrando. Que nunca perdamos el amor, que nunca perdamos el respeto por tu libro sagrado, Padre. Y que le demos, Señor, la reverencia necesaria y que le demos, Señor, el valor que ese libro tiene, Señor mío, en nuestras vidas. Padre mío, muchas gracias. Yo te pido, Señor, que tú salves a esa vida. Si no conoces a Cristo, repite esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Recíbeme, Señor. Yo te acepto como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme, oh Dios, perseverar en ti y nunca desviarme de tus caminos, Señor, para que mi nombre nunca sea borrado y que un día yo pueda estar contigo, Señor, en la eternidad. Muchas gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por perdonar mi pecado. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta tarde y hacia adelante en Cristo.